Dios te bendiga. Estamos aquí como siempre en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Como siempre, en un espacio que vino para quedarse, siempre se lo digo, saliendo del anonimato. Como siempre, no estoy solo, tengo un compañero, un amigo, un hermano que siempre está ahí en cada uno de los segmentos, él con nosotros. Amén, amén. Para mí es más que un placer y un privilegio. Le habla a su hermano Daniel Jiménez. Yo sé que hay una palabra transformadora la cual Dios va a depositar en cada uno de nosotros. Amén. Como siempre, Daniel, nosotros para que la audiencia y esa gente que está en línea ahí, que nos ven cada día y que disfrutan de nuestro contenido, siempre traemos un hombre ungido, un hombre de monte, un hombre que está guardado para ministrar y para bendecir con el cantar de Dios y Él con nosotros. Aleluya. Es para mí un placer, un alto honor, un sumo privilegio una vez más poder compartir con estos hombres en cabina, hombres que aman a Dios, y es un placer. Soy su hermano y amigo, el evangelista Darwin José Arias, y es para mí un placer. Hoy tenemos algo poderoso. Sí, me contaste que hay un asunto, Daniel, que trae la cual creo que va a repercutir en esta hermosa ya tarde en este lugar, y todos aquellos que están allá van a ser bendecidos. Entonces vamos a dar, Darwin, para Aleluya. que le des inicio a la palabra. Vamos a darle inicio a la palabra del Señor, y gracias a ustedes por esta invitación Amén. del lugar. Vamos a buscar en San Juan capítulo 6, verso 60. San Juan capítulo 6, verso 60, dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Wow, muy fuerte. Aleluya. Queremos hoy compartir con el tema depresión. Vamos a hablar de la presión. Wow, Tú sabes fuerte. que cuando el pueblo comienza a ejercer presión sobre un líder y el líder no es muy maduro, esto trae consecuencias. Claro, muchas. Fuerte. Esto trae muchas consecuencias. ¿Por qué que traigo este tema? La Biblia enseña que en una ocasión Moisés dice que subió a consultar a Dios, a hablar con Dios. Y el pueblo que estaba abajo le hizo presión a Aarón, por una presión fuerte. De tal manera que le dijo a ese Moisés, tarda mucho. Necesitamos que nos hagas dioses que vaya delante de nosotros. Cuando esta presión comenzó a Moisés a darle, Moisés le dijo, recojan todo el oro que trajeron de allá de Egipto. Y dice que este hombre, Aarón, ¿sabe qué le hizo? Le hizo una figura. Y esa figura, ellos tuvieron que adorar esa figura. Sí, pero ¿sabías algo, ministro? Que este tema de presión o ser presionado por el pueblo o por la multitud la cual nos sigue, eso pasó mucho en la historia que estamos haciendo hincapié, que es en la historia de Moisés. Sí. Moisés, aún teniendo el llamamiento de Dios, aún teniendo la promesa, lo que Dios había establecido para la vida de Moisés, el pueblo no comprendía. Porque siempre que alguien nos va a hacer presión es porque no entiende la visión para la cual Dios nos llamó. Todo aquel que no entiende la visión la cual Dios te llamó siempre va a estar en contra de tu visión. Sí. ¿Por qué digo esto? Esto es lo mismo que pasa con la historia de los hermanos de José. José tiene el sueño, el soñador, el que tiene el llamado, el delegado de un sueño. Gloria a Jesús. José no son los hermanos. Entonces los hermanos, al sentirse amenazados, lo que comienzan una presión de ¿qué? De persecución contra aquel que tenía el llamado. Es lo mismo que Moisés. A quien Dios se le revela cuando ve la salsa de él no es al pueblo, es a Moisés, para que dirija al pueblo. Entonces, como el pueblo no puede asimilar o entender lo que Dios le está o la encomienda que Dios le da a Moisés, ellos lo único que se sienten es presionados. Ahora, ¿presionado por qué? Por lo que están viviendo camino a la promesa, camino a la tierra prometida que Dios le había delegado. Hambre quizá, pensaron desnudez quizá vieron que la noche se le puso más fuerte. Incluso le dicen al hombre de Dios, pero era mejor que no hubiera agua allá en Egipto. Por lo menos comeríamos carne. Por lo menos, aunque no oprimieren, aunque nos dieran golpes, pero estábamos comiendo. Y aquí estamos pasando lucha. Entonces, otra cosa es que el hombre de Dios entiende que lo que ellos están determinando es algo cierto. Muy fuerte. Fuerte, Porque fuerte. una cosa es que alguien te meta presión por una cosa ilógica, a que te metan presión por algo que tú sabes que es verdad. Wow.
Entonces Moisés no había visto respuesta, aunque había una columna de día y una columna de noche. Moisés no había recibido la respuesta que estaba esperando de Dios. Después que vemos que Dios comienza a mandar maná del cielo para que comiencen a alimentarse, y ellos comenzaron a darse cuenta en una área de las cosas que está haciendo Dios. Wow. Pero en la otra área comenzaron a presionar a Moisés. Esto está muy Porque fuerte. la gente nunca van a estar satisfechos. ¿Por qué? Porque es que con ellos no fueron, la Fuerte, cual fuerte. se compartió la revelación. Y Wow. yo quiero indagar mucho hacer énfasis en este espacio, es acerca que debes de tener cuidado. ¿A quién vas a involucrar en el proyecto del sueño de Dios en tu vida? Porque si el que tú vas a involucrar no tiene la misma expectativa, la cual Dios te dio a ti, te va a hacer presión en el camino. Muy fuerte. Va a decir, pero Ángel, tenemos años caminando y no llegamos a lo que Dios te dijo. Te va a decir, Ángel, pero tenemos años esperando la promesa y Dios no nos bendice. ¿Por qué? Porque no está en la visión. Pastores, hay que tener líderes que tengan la visión para que no te haga presión. Así mismo. es. ¿Por qué? Porque hay Claro. líderes hoy en día la cual le ponen presión a los pastores. Dice, pastor, que eso no puede ser así. ¿Pero por qué? Porque no está en la visión de Dios que Dios le inculcó a ese pastor para que dirija esa grey. Entonces, si alguien no está en la visión que Dios le dio, va a traer presión. Va a querer establecer su norma, establecer su decreto cuando Dios estableció otro decreto al Wow. hombre que está dirigiendo. Gloria a Dile Jesús. algo, Daniel. Es muy verídico lo que el ministro acaba de expresar, porque el mismo Moisés había vivido una persecución por causa de una administración psicológica que se había manifestado en este hombre. Si tú analizas, la Biblia enseña y dice que Moisés dice que huyó. ¿Por qué? Por causa de que había matado un egipcio, al ver a ese egipcio darle golpe quizá a uno de sus hermanos. Sí. Pero la Biblia enseña que por causa de esa opresión, de que lo habían descubierto, dice que huyó. En pocas palabras, lo que pudo promover de que el mismo Dios tenga un encuentro, de que el mismo hombre tenga un encuentro con Dios, fue la opresión que pudo venir por causa del egipcio al descubrir de que Moisés, escucha, de que Moisés había matado a aquella persona. En pocas palabras, hay opresión la cual te van a llevar al nivel de conocer o de tener una intimidad con Dios. Sin embargo, hay opresión la cual te van a llevar a ti a tomar una decisión no correspondiente. Hay personas que han tenido una opresión tan fuerte que lo lleva a la muerte, lo lleva a suicidarse, lo lleva a tomar decisiones las cuales no están conforme al propósito de Dios. Sin embargo, hay opresión, ministro, que te van a acercar al propósito, te van a dirigir hacia la voluntad del Padre. La Biblia dice que este hombre llamado Moisés dice que llega a la casa de Jetro, su suegro, y la Biblia dice que ahí el propósito de Dios comienza a manifestarse. Sin embargo, cuando Moisés va dirigiendo las ovejas, dice que subió al monte. Si tú analizas, el desierto era una cosa y el monte era otra. Como Moisés, sabiendo que está dirigiendo las ovejas en el desierto, se dirige hacia el monte. ¿Por qué? Porque la misma presión de las personas que se habían manifestado dirigió a Moisés a tener un encuentro con Dios. Ese es el problema que nosotros muchas veces tenemos, y es que nosotros nos dejamos gobernar, nos dejamos dirigir por opresiones que son de parte de Dios, pero nosotros las convertimos de parte de los hombres. Wow. Hay opresiones las cuales te van a dirigir y te van a enseñar que hay oportunidades las cuales tú debes de aprovecharlas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan que las adversidades, los momentos difíciles van a estar siempre ahí. No, todo tiene un final, todo tiene un comienzo. Wow. Hay muchas personas que deben de reconocer que Dios te va a salir al encuentro mientras la gente te esté oprimiendo. La gente te van a hacer la guerra. La gente te van a poner momentos dificultosos. La gente se va a coger contigo. Te va a decir que tú no tienes ministerio. Pero en ese momento Dios va a utilizar todos esos problemas para que tenga un encuentro con Él. Wow, Dios mío, este hombre está loco. Este hombre nos dejó sin neuronas. Pero seguimos ahí, Amén. en este mismo tenor, que la presión del pueblo, el pueblo está ejerciendo mucha presión sobre los líderes. Y este mensaje yo quiero dirigirme al liderazgo, al pastorado, Amén. a todo el que está dirigiendo una grey. Es necesario de que tú entiendas que para poder caminar bajo un sendero bien abierto es a nivel de oración. Claro, claro. Porque Fuerte. el que no ora, el que no busca la presencia de Dios, cuando comiencen a buscar una respuesta y tú no la tengas, entonces te van a ver a ti como una persona no usada de parte del Señor.
La Biblia enseña muy claramente, amados hermanos, que cuando el pueblo comenzó a ejercer presión, Aarón tuvo que hacer un becerro. Claro. Wow, fuerte, fuerte. Es que la Y- presión y te va a llevar a hacer entonces- cosas que tú no quieras hacer. Entonces se olvidaron del Dios que los sacó de la mano fuerte de Egipto. Wow, fuerte. La fuerte. palabra sigue hablando acerca que cuando hacen esto incomoda a Dios. Y le dice, mira, ese pueblo a cual tú libraste ya volvió otra vez a su rudimento. La palabra enseña también otra historia, para así y seguir con el tiempo, otra historia que me llama mucho y es la de Samuel. Bueno. Dice que Samuel le dice a Saúl, Saúl, estate quieto por unos 7 días, porque después yo voy a venir. Dice que tardándose en llegar, Saúl vio la presión del pueblo. Y la presión del pueblo era tan fuerte que comenzó a desertar, comenzó a irse. Y él viendo esto, porque Saúl es de la tipología que quiere ser visto por los hombres. Wow, Que fuerte. quiere fuerte. estar, que quiere estar Desátame eso, siempre, por favor. quiere siempre estar brillando, aleluya, Wow. para que el hombre lo vea, no importando que Dios lo deseche. Y esta misma presión fue lo que llevó a su ruina. Wow. Y dice que la palabra del Señor muy, muy claro, que cuando él vio que todo el mundo se estaba yendo, ¿sabe qué? Comenzó a buscar estrategia como para retener al pueblo. Al pueblo no se retiene con estrategia humana. Al pueblo se retiene con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Oye, muy Wow. claro, dice la palabra que este hombre vio que pasaron los días y no había una respuesta de Samuel y comenzó a hacer holocausto a Dios o donde a él no le competía. Así. Y cuando este hombre llega, el profeta, le dice, locamente has desobedecido. Si te hubiera esperado, si te hubiera calmado, si te hubiera, no te hubiera llevado de la presión del pueblo, no te hubiera llevado de aquel que está diciendo, no, que a la iglesia hay que meterle esto para poder retener a los jóvenes, no, que a la iglesia hay que meterle aquello, porque si no la iglesia se van a cerrar. Y yo quiero decirte a ti que tienes tipología de Saúl, este es el tiempo de que busques a Dios. ¿Sabe para qué? Wow. Para que nunca una presión te mueva de lo que ya Dios te dijo. Si Dios te dijo a ti que te va a bendecir, aleluya, no importa lo que esté pasando en este tiempo, porque esta breve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez y un más excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Wow. Pues las cosas que estamos viendo son temporales, pero las que no estamos viendo son eternas. Que lo que Fuerte. estamos viendo, que el coronavirus, que lo que estamos viendo, que nos está ejerciendo presión, no nos quita a nosotros de adorar a Dios, no nos quite de buscar a Dios, a su nombre sea la gloria. Wow. Porque este hombre, Saúl, pudiera estar establecido perpetuamente, pero cuando desobedece la voz de Dios, por estar escuchando, oh gloria a Dios, por cuando escucha la voz de los hombres, cuando escucha el pueblo que se está yendo, porque hay mucha gente, hermano, que hay que hablarlo muy claro. Cuando hacen una actividad y ve que las palabras son fuertes y se están yendo 2 o 3, ellos dicen, hay que bajarle el mensaje. No le vamos a bajar nada, hay que hablar le lo vamos que a Dios bajar. dijo. Samaya, Wow. oh gloria a Dios. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando Samuel llega y le dice, ¿qué has hecho? Locamente, Dios hubiera puesto tu reinado perpetuamente, pero por minutos desobedeciste. Hay gente que minutos han venido un descontrol a su vida y nunca han sido lo mismo. Y están siendo desechados de parte de Dios. Wow, 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 wow. Por Es eso- muy fuerte lo que está aconteciendo. Mientras Darwin estaba exponiendo la participación acerca de la presión del pueblo hacia lo que son los líderes o nuestros gobernantes espirituales, se puede decir, establecidos por Dios aquí en la tierra, vemos que lamentablemente el caso, pastores que se están matando, vemos hechos de pastores de la noticia que salta, se mató fulano, pastor. Y es fuerte ver un pastor, un ministro de la palabra, alguien que ministra en los altares, un evangelista, así quitarse la vida conociendo lo que ya establece la palabra del Señor acerca de aquel que se quita la vida propiamente, que no es producido por quizá un mal de la naturaleza, sino que él mismo conscientemente se quitó la vida. Entonces, pero a veces nos preguntamos, ¿por qué está sucediendo todo esto? Por la presión. Entonces, al sentirse tan presionado y no encontrar una escapatoria, encuentra que el único fin es la muerte.
Entonces, muchas personas hoy en día, vemos personas que también no conocen a Dios, que diario que se ahorcó. ¿Pero por qué? Por la presión. Porque cuando nos vamos al contexto de presión, hay que hacerlo en el sentido general. A los que están allá, como los que están acá. A ti también, mujer, que quizás tú pensaste hoy quitarte la vida por la presión que llevas en tu familia. A ti quizás, hombre, que no encuentras un lugar donde refugiarte. Moisés se sentía también en momentos así. Él no hallaba una escapatoria, como en el momento que el pueblo tenía sed y no había dónde buscar agua. Que la única agua que estaba ahí estaba amarga. No tenía calidad ni cualidad de ser tomada. El pueblo comenzó arriba de Moisés, hasta el punto que Moisés, en vez de hablarle a la peña, le golpea. Oye, está muy fuerte. Fuerte. La presión llevó a Moisés a una locura de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios nunca le dijo golpéala. Aleluya, Dios le dijo háblale. Entonces Moisés, a la presión del pueblo, Moisés copió. Escucha, esto está muy fuerte. Voy a hablar algo. Suelta. Voy a hablar algo que nos va a bendecir en esta hora. ¿Sabe que cuando hay mucha presión, la presión te hace olvidar lo que ya Dios hizo? Sí. Fuerte, Te quita del enfoque. La Biblia dice que cuando Moisés se encontraba en el Mar Rojo y el pueblo egipcio venía, la presión del pueblo era más fuerte que los egipcios que venían. Claro. Wow, ¿tú entendiste, está profeta? Está fuerte eso. Dice que cuando estos hombres comenzaron, yo me imagino comenzó a decir, viste que te dije que nos dejaras allá comiendo puerro, comiendo carne, pero eran esclavos. Estaban haciendo ladrillos con los pies. Estaban haciendo muchas cosas. Y entonces aquí Moisés se ve entre la espada y la pared. Ve a los egipcios, ve al pueblo con la presión. Y eso hace que olvide lo que tenía en la mano. Entonces, Muy lo fuerte, que hace muy la fuerte. presión es que te nubla el juicio. Sí. Te nubla el juicio. Aleluya. Tú entras en otra etapa que ni tú te conoces. Si vemos en nuestro diario vivir personas que dicen, a mí me gustaría desaparecer donde no hay nadie. Wow. La presión es tan fuerte que no se sienten bien ni en su propio hogar, que quieren buscar refugio en otro lugar. Ahora, ¿por qué viene la presión? Si nos vamos a la palabra, vamos a ver una mujer conocida como Ana. Sí. Ana no tenía hijo. La otra mujer conocida como Penina sí tenía hijo. El problema de Ana no es no tener hijo. Pregúnteme, ¿cuál fue el problema mayor de Ana? ¿Cuál fue el problema? La presión de Penina. Dice que día tras día esta mujer le injuriaba. La hacía sentir oprimida, que no tenía la facultad de obedecer a su hombre. Entonces, pero esta mujer hace algo que eso quiero hacer hincapié. Dice que se refugió en Dios. Dejó de comer, se trancaba en oración, buscando un ruego delante del Dios del cielo. ¿Qué debemos de hacer en momentos de presión? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Meternos en la chequina, en la intimidad. Porque el libro de Mateo capítulo 6, verso 6 dice que el que ora en lo secreto será recompensado en lo público. Pero el apóstol Pablo dice que Dios no nos da carga que no podamos llevar. Amén. Si no buscamos una salida en medio de la opresión, en medio de las dificultades, nos vamos a ahogar en ella. Wow. Me llama la atención porque mientras ustedes hablaban me pude trasladar a mi vida pasada y complementar algunas cosas que en un momento dado sucedieron. Y es que en algunos momentos yo tuve la oportunidad de hablar con algunas jóvenes que llegaron a casarse y en ese momento de casamiento yo pude preguntarle por qué lo hiciste. ¿Por qué? Porque se ven cosas contrarias a las cuales tú notas en esa persona. Y la respuesta de esa persona hacia mi persona fue la siguiente: me casé porque mi mamá me tenía cansada. Yo analizando eso me pude dar cuenta que la decisión que esta joven pudo tener fue por causa de la opresión que la madre le había establecido a la joven. Entonces me doy cuenta que hay decisiones tan mal, que son producidas por circunstancias, la cual muchas personas manifiestan sobre otros. Por eso es que nosotros debemos de tener en cuenta y saber dónde estamos fundamentados. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás fundamentado sobre Cristo, cuando tú no estás fundamentado sobre la palabra, hay circunstancias que te van a provocar de que tú te muevas del lugar del propósito hacia el lugar donde verdaderamente Satanás te quiere. Muchas veces el propósito de Dios no se establece en nosotros porque nosotros manifestamos una transición. Cuando tú analizas la Biblia te das cuenta
que en algunos patriarcas hubo alguna transición, pero no de parte de los hombres, sino de parte de Dios. Cuando tú analizas las Sagradas Escrituras, conociendo la palabra arrepentimiento, nos damos cuenta que la palabra arrepentimiento proviene del pensamiento griego metanoia. La palabra metanoia se manifiesta como cambio de actitud o cambio de parecer. O sea, hablar de arrepentimiento es hablar de tomar una decisión y moverte del lugar donde tú estás al lugar de la fidelidad. Es mover del pecado al lugar donde Dios te quiere que tú puedas demostrar la lealtad. Y eso es lo que nosotros muchas veces tenemos, que nosotros, por causa de las circunstancias a las cuales estamos viviendo, nosotros nos movemos del lugar, nosotros no transicionamos. Y necesitamos personas, ministro, en este tiempo, en que sepan y entiendan que si Dios te posicionó en el lugar donde tú estás, a ti no puede moverte crítica, a ti no puede moverte adversidades, a ti no puede moverte momentos donde la gente te estén oprimiendo. Recuerda esto, que la Biblia enseña que mientras el pueblo de Israel, mientras más lo oprimían, dice que más se multiplicaban. Pero estas personas no se multiplicaban con el objetivo de dañar, se multiplicaban por causa de que el propósito de Dios se había manifestado. Entonces hay multiplicaciones que te van a provocar de que la presencia de Dios sea multiplicada. Lo que va a provocar que tú seas grande en el ministerio de Dios es que la gente, aunque te estén oprimiendo, no te empuje a la crítica, te empuje a buscar más a Dios. Hay personas que el oprimimiento, la gente que lo están oprimiendo, lo están llevando a un estado no correspondiente. Ahora te voy a decir algo. Hay personas que saben interpretar el propósito de Dios. Como ministro, cuando la gente lo critica, cuando la gente lo oprime, ellos dicen: yo no voy a retroceder, yo voy a avanzar, me voy a poner en una posición en la cual Dios quiere establecerme. Recuerda que los momentos adversos, los momentos dificultosos, lo que te van a llevar a ti es a buscar más a Dios, porque tú entiendes que cuando se manifiestan los problemas, los mismos problemas te van a dar a reconocer quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que se manifiesta en medio de todos los problemas. Cuando se manifiestan los problemas te van a decir: yo soy problema porque Cristo no ha llegado. Desde que Cristo llegue, yo no me llamo problema, me llamo solución. Y aunque me estén criticando, aunque haya momentos difíciles, yo no me voy a detener. Yo no sé con quién vine a hablar, pero vengo a hablar con Kempty y vengo a decirle: aunque tu madre te haya oprimido, aunque tu madre te haya dicho lo contrario, no importa, no tomes decisiones malas. ¿Por qué? Porque pronto te vas a lamentar. Aprende, siéntate, ten paciencia, ponte a analizar lo que tú vas a hacer, porque si te llevas de la oposición o de que la gente te esté oprimiendo, vas a tomar decisiones no correspondientes y luego te vas a lamentar. Wow. Está muy fuerte. Este hombre está fuera de jugar. Este hombre está fuera de lo que habla el humano. Mire, Gloria a Dios. sabe que mientras lo escuchaba a usted, iba analizando de cada uno una parte, y la presión que ejerce esta mujer, Penina, sobre Ana, Es fuerte. hay veces que esa misma presión no viene a veces ni siquiera del enemigo, sino Dios la permite, aleluya, para poder llevarnos a la dimensión que Él quiere. Porque Ana, luego que Penina la oprime, que le habla y le dice: yo tengo 10 hijos, tú no tienes hijos. Tú no tienes nada. Wow. Va y le ejerce presión a su esposo, al Cana, y le dice: dame hijo. El Cana dice: mujer, yo te soy mejor que 10 hijos, date tranquila. Si hay que comprar el arroz, yo lo compro. Si hay que majar el ajo, yo lo majo. Pero esta mujer no entendía que la presión no era ejercérsela al marido, sino al Dios que abre la matriz, Dios del cielo. Yo le estoy hablando a mujeres estériles, no es a tu marido, a Basanda. Yo le estoy hablando a mujeres que tienen tiempo pidiendo un hijo. No es que vayas al médico diario y que gaste 12,000, 20,000 por un tratamiento. Yo lo que quiero es que tú clames día y noche a Dios, aleluya. Que esa misma presión que se está ejerciendo la gente, ejércela en oración a Dios, para que lo que esté en el secreto sea recompensado en público. Para concluir, vamos a entrar en la parte donde leí, que es la parte donde el pueblo se está yendo. Antes de, tú sabes que debemos hacer hincapié, y espero que el Espíritu me permita, en que la opresión se puede traducir como prueba. Sí. Como batalla, como dificultades. Y en él conocemos de que todas las pruebas o los momentos caóticos pueden ser producidos por el cielo.
Perfecto. ¿Cómo Wow. así? Mateo capítulo 4 dice que el Espíritu llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Los discípulos camino a Gadara, dice que se levantó el viento y se levantó la mar. Ahí vieron cosas de Jesús la cual no conocían. Entonces, a veces la opresión no viene del maligno. A veces la opresión es producida por el cielo para sacar algo de ti. Wow, muy fuerte. Wow, Dios. Porque hay cosas ocultas. Tú no ves que la generación de hoy, si Dios no lo mete en prueba, no ora. No. Si no tienen deuda, no claman al Dios de la plata y el oro, sabiendo que Él es. Entonces, pero la opresión tiene que llevarlo a ellos a entender y a buscar a Dios. Muy fuerte. Entonces, hay personas, y esto va a sonar fuerte, en el Evangelio que no pueden vivir si no tienen presión. Perfecto. Se descontrolan espiritualmente. Lo único que lo mantiene en búsqueda y un sometimiento es la presión. Es como personas que para poder ahorrar dinero tienen que deberle a los bancos Obligado. y deber el carro. Porque el día que no tienen deuda, no tienen dinero acumulado. Y entonces Dios a veces, para poder mantener esa santidad en muchas personas, a veces le manda cierta penina para que la Para que le mantenga juzgue, ahí. para que en la el mantenga perfil ahí, en y tenga búsqueda. que ir al altar a buscar a Dios. Oiga, la palabra que tengo para concluir. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la oirá? Y dijo, pues, eso he dicho, que ninguno puede venir a mí si no fuere del Padre, porque muchos se estaban yendo. Sí, se estaban Yo me yendo. imagino que se acercaron a Jesús. Pedro se acerca a Jesús y le dice, maestro, Se están yendo. bájale al mensaje. El mensaje es muy fuerte. Tiene que bajarle, todo el mundo se está yendo. Y Jesús le dice, sencillo, porque Él no toma presión de nadie. ¿Te quiere ir tú también? Vete. La palabra que yo quiero darle a este pueblo es la siguiente. Que la presión que el pueblo esté ejerciendo sobre ti no te quite el control. Y que esa presión tú la canalices y la convierte en el trampolín de llevarte a otra dimensión de Amén, gloria. amén. Wow, gracias. Porque el líder no es solamente el que manda. El líder es que abre camino donde no hay camino. Amén. Cuando el pueblo esté ejerciendo que quiere un camino, tú tienes que orarle a Dios. No haga las cosas por emoción. No haga las cosas porque alguien te está infringiendo. Wow. No haga las cosas porque alguien ha venido a la iglesia ejerciendo presión. Hay gente que vienen de iglesia en iglesia ejerciendo presión para que se haga lo que ellos quieran. Sí, su voluntad. Pero la iglesia es de Dios, no tuya. La Biblia enseña, hermano, y le quiero hablar a los pastores y a los líderes. Puede ser que además pastorea tu iglesia, pero si la estás pastoreando bajo la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere. Mi pastor José Fabal dice una palabra muy poderosa. Yo prefiero pastorear 5 para Dios y no 500 que se pierdan. Es así. Porque hay 500 que ejercen presión y cuando tú no le das lo que ellos quieren, ellos se van. Pero hay 5 que se quedarán, que esos son los que Dios quiere. A su Wow. nombre sea la Wow, gloria. Esta mira, es la mira. palabra que yo traigo de parte del Señor. Mira, Muy fuerte, muy hay una fuerte palabra, eso. hay una palabra que el varón expresó y tiene que ver acerca con la falta de liderazgo. Porque te digo por qué la falta de liderazgo, porque ser líder no es simplemente mandar a otros. Ser líder es enseñarle a otro cómo se hacen las cosas. Wow, está muy fuerte. Entonces, hay personas que han malinterpretado lo que es el liderazgo. La gente piensa que ser líder es simplemente mandar. Y si tú analizas, una de las cosas que se manifiestan también la opresión es por causa de la falta de liderazgo. Porque el que no sabe dirigir un pueblo trata de mandar y de oprimir sin saber el puesto donde esa persona está. Hay muchas personas que te mandan a ti a hacer cualquier oficio, pero ellos nunca la practican. Ellos no saben tu dolor. Recuerda que Cristo vino a la tierra. Dice que viene como el segundo Adán. ¿Por qué como el segundo Adán? No vino en el espíritu, sino vino en carne propia. ¿Por qué? Porque él quería saber lo que el hombre sufría. Él nunca pudo criticar al hombre sin antes saber lo que el hombre Dios podía mío. sufrir. Por eso dice que fue tentado en todo. Pero en pocas palabras, él vino a la tierra para traer una enseñanza y decirle al hombre, así como yo vencí, también tú puedes vencer. Entonces nos da a entender a nosotros que el mismo Jesús no mandaba, el mismo Jesús le enseñaba a la gente cómo se hacían las cosas.
Dios. Wow, Entonces, está muy por eso, fuerte, muy ministro, fuerte. la falta de liderazgo va a conllevar a muchas personas a cometer el mismo error de ser oprimido y a pesar de esa opresión, cometer algunas adversidades. Entonces, le vamos a mandar un mensaje a lo que supuestamente se creen líderes. Recuerda que los líderes, los verdaderos líderes, en vez de mandar, ellos le enseñan a sus alumnos cómo es que se debe hacer. En el momento de ellos enseñarle a la gente a obedecer a Dios, ellos no simplemente le dicen la palabra, ellos le enseñan con sus acciones. Sí. Por eso dice la Sagrada Escritura que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el reino de los cielos. No es simplemente de palabras, sino con hechos, que tú lo manifiestes, que tú le demuestres a tus vecinos, que tú le demuestres a la gente que tú eres un obediente delante de la presencia. Mira, te pueden escuchar, tú puedes decir que tú eres fiel, pero si tú no lo manifiestas, nada puede acontecer. Amén. Wow. Muy fuerte la palabra que se ha compartido hoy acerca de la opresión del pueblo hacia los líderes. Sí. Y no pasándola en alto, yo quiero decir que mi líder principal es Moisés. Porque Moisés supo trabajar, aunque no entró en la tierra prometida, supo trabajar en medio de la opresión. Para mí un verdadero líder es aquel que en medio de la opresión tiene la vista puesta en el blanco que es Cristo Jesús. Es lamentablemente, pero ya hemos llegado al final. Recuerda que tu hermano Miguel Peralta, Nuestro hermano Daniel Jiménez, Darwin José Arias. estuvieron con ustedes. Y suscríbete, por favor, y comparte cada uno de nuestro contenido para que más personas sean bendecidos. Hasta la próxima. Recuerda, este programa vino para quedarse, saliendo del anonimato. Hasta la próxima.